Tengo la responsabilidad de llevar la jefatura de este curso de fisiopatología clínica y les puedo decir de que la fisiopatología yo podría manifestar que es la columna vertebral de las ciencias básicas para entrar a las ciencias clínicas. Quien no sabe fisiopatología, no entiende bien los principios de la fisiopatología, va a tener problemas en las ciencias clínicas. Es ahí que deseo de que pongan ustedes el máximo interés. Esto ya va en serio y los docentes que ustedes tienen bastante experiencia en los capítulos, en las unidades que van a escuchar. En esta clase inaugural, más que nada, es una conversación que tengo con ustedes para poder decirles de que ustedes tienen sus sílabos, ¿ok? Prácticamente los sílabos es un acto repetitivo de cosas que es importante, pero no tanto como debe ser. Los puntos que van a escuchar, me parece que sí tiene la relevancia respectiva. Van a empezar por ejemplo, algunos principios. Ciérrame la cámara ya. Bien, Matthew. Los principios fundamentales grande. ¿Pueden ver ustedes ahí? Ahora ya está mejor, ¿cierto? Bien. Sí, doctor. Esta es la fisiopatología. Aquí he logrado colocar algo que me parece sumamente relevante. Dice, fundamentos doctrinarios que rigen a la Facultad de Medicina y Polis UNAM de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Yo soy alumno de pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Federico Villarreal y alumno de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Me gradué de especialista en medicina interna, esto hace más de 20 años. Soy jefe del Departamento de Medicina Interna, vale la redundancia, del Hospital Emilio Valdizán. Si ustedes tienen conocimiento, que quede en la cartera central, hospital especializado en salud mental. Y muy, pero muy importante, de que un hospital en salud mental tenga un servicio de medicina interna. Porque todo paciente que tiene problemas emocionales, cuadros psiquiátricos, psicóticos, digamos, tiene todo el derecho del mundo de tener patologías orgánicas, ¿ok? Volviendo a la diapositiva, ahí hay 5 puntos que deseo que se graben. Tengan ustedes conciencia y digan, ¿por qué ha puesto el doctor Chávez que un fundamento doctrinario es búsqueda y difusión de la verdad? Jóvenes, ustedes van a ser médicos y el médico es el líder de la sociedad, más que nada en países latinoamericanos como el nuestro y también en los países desarrollados, ¿ah? En los Estados Unidos de Norteamérica, que ustedes ojalá tengan la oportunidad de ir en alguna oportunidad. El médico siempre es visto como líder. ¿Por qué he puesto búsqueda y difusión de la verdad? Porque el paciente o la persona no paciente lo ven a ustedes, y en la cual yo me incluyo también, lógico, como una persona no fuera de lo común, digamos, pero sí una persona, un profesional que tiene la diferencia con el resto de profesiones porque busca la vida, la salud, ¿ok? Y todavía no se digamos, no se puede decir de que, salvo algunas excepciones, desgraciadamente, de que el médico todavía
no pierde esa capacidad de liderazgo. Si es así, la búsqueda y difusión de la verdad, tengan ustedes siempre presente de que la verdad los va a llevar al éxito. Nunca digan mentiras en la profesión, en su vida social, en cualquier parte, siempre hablar con la verdad. Y al paciente hay que decirle la verdad. Desgraciadamente, duela o no le duela, hay que hablarle con la verdad. En segundo lugar, perdón, he puesto la calidad académica de la Facultad de Medicina. En la Facultad de Medicina de Villarreal tienen muchos profesionales, algunos ya fallecidos, que han marcado historia en la medicina peruana. Por ejemplo, el pionero del trasplante hepático en Perú es un médico de la Facultad de Medicina de Villarreal, presidente de sociedades de especialidades en el Perú, en otorrinolaringología, también en ginecobstetricia, en medicina interna, etcétera, son de Villarreal. Tiene una alta capacidad, una calidad académica, perdón, que no se debe perder. Y les quiero decir, como crítica constructiva, la calidad académica lo hacen ustedes. Depende de ustedes, de los alumnos que van saliendo, las promociones que van ocupando lugares distintos en el Perú y en el mundo, deben saber que su calidad académica está por delante de todo. Otro punto fundamental que he colocado aquí es la autonomía universitaria. Nosotros, como Facultad de Medicina, felizmente tenemos cierta autonomía de cátedra. El señor decano de la Facultad de Medicina, la señorita rectora, etcétera, en la Facultad de Hipólito Unanue de Villarreal, no se entromete. Por ejemplo, en el curso de fisiopatología clínica, yo soy el responsable y los docentes que que van a estar con ustedes, perdón, tienen la libertad de calificación, la libertad de dictar sus capítulos, la total autonomía. ¿Confío plenamente en ellos? Sí. ¿Trabajamos juntos? Sí. Cada uno en su respectivo hospital, etcétera, pero la libertad y la autonomía es fundamental. Ahí he puesto, para redundar, la libertad de cátedra. Es lo que estamos hablando. Dios mediante todavía existe la libertad del docente universitario en la Facultad de Medicina de explayarse y de dar sus conocimientos a ustedes. El punto final es, manifiesta espíritu crítico y de investigación. Aquí sí me quiero detener un par de minutos, jóvenes. Villarreal no se caracteriza por tener un buen centro de investigación científica. Yo, como docente universitario, anhelo, tengo la esperanza de que ustedes, como futuros médicos de Villarreal, instauren, investiguen, traten de llegar a los jefes de cátedra. Cualquier trabajo de investigación tienen el pleno apoyo de los docentes para seguir adelante. Espíritu crítico, dice, y de investigación. ¿Por qué tiene solamente Cayetano Heredia no es que sea la única facultad de medicina del Perú que tiene contactos con los Estados Unidos, con Alemania, con Francia, sino que, eso les voy a comentar. Quien habla también ha tenido ciertos vínculos con Cayetano en cuanto a hacer algunos trabajos de investigación y dictar algunos capítulos en Cayetano. Pero lo que a ellos lo diferencia de San Marcos, de Villarreal, de las universidades privadas, de Arequipa, de Trujillo, etcétera, que ellos se adelantaron hace más o menos 40 años a tocar las puertas de las universidades norteamericanas, más que nada norteamericanas, pero también europeas, y solicitar
firmar convenios con una universidad peruana, latinoamericana, que era Cayetano Heredia, y las universidades norteamericanas no tuvieron absolutamente ningún tipo de rechazo y fueron los pioneros, y esos convenios persisten a la fecha. La pregunta queda en el aire: ¿y por qué Villarreal no va y toca la puerta? Porque ellos no van a venir a tocarnos la puerta, ojo, ¿ah? Eso depende de nosotros, de ir a solicitar a los que tienen mayor adelanto en investigación científica. Eso lo dejo ahí para que ustedes reflexionen, ¿ya? Este punto que dice ahí, meritocracia. Estamos en una clase inaugural, por lo que no estamos introduciéndonos todavía en el curso, porque como es una clase inaugural, voy a tocar al final algunos pequeños puntos, pero que no es relevante tanto como lo que estoy hablando. Yo deseo que cale estos principios en ustedes hondo, porque les va a servir para su carrera y les va a servir también para su vida diaria. Por ejemplo, ahí dice meritocracia. Yo les pregunto a ustedes jóvenes, ¿el Perú es un país meritocrático? La respuesta es no. Es triste y lamentable decirlo, pero es la verdad. Nuestra vida diaria, en cualquier campo, no hay meritocracia. En el poder, en los ministerios, en el poder judicial, inclusive en el mismo MINSA, en el salud, uno no asciende por mérito, sino por el amiguismo. Y no tengo ningún temor en decirlo, es la verdad. La meritocracia es lo que lleva a los países a triunfar. Mañana es un día fundamental en nuestra patria y la pregunta se cae de madura. Vamos a votar. ¿Por quién quiero votar yo? Por un personaje que sea honesto, que sea meritocrático, que sea triunfador, que no retroceda, que sea líder, que no tenga juicios, que no tenga antecedentes, que haya triunfado en la vida, etcétera, etcétera. ¿Existe? Hay que ver por ahí. Lo dejo para que ustedes piensen bien, que sea honesto, que sea meritocrático, que tenga dinero, que haya triunfado en la vida, que sea un hombre dedicado al resto. No sea médico, que importa, pero que se dedique al bien común. Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión, pertinencia y compromiso con el desarrollo del país. Es todo lo que estamos conversando. El día, señores, de que nuestro país o nuestro sea un BCR, un Banco Central de Reserva, que solamente recibe gente con mérito propio, nuestro país cambia, nuestras universidades cambian, nuestros poderes cambian, todo cambia siempre y cuando haya meritocracia. Otro punto que dice ahí es afirmación de la vida y dignidad humana, mejoramiento continuo de la calidad académica. Cuando terminen este curso, señores, señoritas, se van a acordar de mí, que lo que hablo de la meritocracia es fundamental para que nuestra universidad, nuestro país avance. No se queden. Si se caen, levántense. La vida está llena de huecos, de piedras, de vacíos, de sacrificios. El estudiante que quiere triunfar, triunfa por mérito propio. ¿Ok? Espero de que estos humildes puntos de vista calen hondo en su alma, en su espíritu de ustedes y logren llegar. La fisiopatología, repito, es la columna vertebral de la carrera médica. Un buen médico tiene que tener, por eso la fisiología va adelante que la fisiopatología. ¿Ok?
Aquí, por ejemplo, dice la internacionalización debe ser el interés superior del estudiante. Perú es un país tercermundista hasta la fecha, sí. ¿Por qué nuestro vecino del sur, Chile, nos lleva ventaja? Y aquí no estamos hablando de medicina, sino en todos los campos. ¿Por qué le tenemos cierto respeto, entre comillas, a Chile? Porque ellos ya se han adelantado en meritocracia. La educación en ellos, hay que aceptarlo, es un poco superior a la nuestra, porque no hay la coima, no hay el amiguismo. Que sube fulano de tal a la presidencia, hay que amarrarse con él. Que sube sultano, hay que voltear la cara. No, señor. Hay que llegar por mérito propio. Entonces, el interés superior del estudiante es fundamental. Otro punto que pongo ahí es pertinencia de la enseñanza e investigación de acuerdo a la realidad de tu país. ¿Por qué en nuestros 24 departamentos todo es desigual, todo es diferente? Continúa. No debe ser así. Nuestros hermanos de Apurímac, de Ayacucho, de Huancavelica, de Puno, etcétera, del sur del Perú, tienen tanto derecho como nosotros en Lima. Pero lamentablemente, no es así. Queda en ustedes tratar de llevar a una igualdad desde el punto de vista, ojo, y ahí se hago énfasis, desde el punto de vista del intelecto, de la meritocracia, no de la coima, no del robo, de meter la mano, etcétera. No. Y hay que rechazar a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación. ¿Es verdad? Claro, claro que no hay que discriminar a nadie, efectivamente. A nuestros hermanos del Ande tampoco. Pero en la política, discúlpenme que me meta algo en esto, tenemos que ser tolerantes con la gente, sí, pero lamentablemente, y les aseguro que el día de mañana va a ser un fracaso esto de la votación, porque quienes han hecho eso, Dios nos coja confesado. ¿Va a haber problemas? Sí. ¿Va a haber problemas? Sí. Porque la gente, el 100%, ni siquiera el 30% llega a aceptar la forma como se va a votar. No quiero salir de nuestro tema, pero a veces nos vamos por ese lado, porque ya estamos ahora. El futuro del país se decide mañana. El último punto dice ética pública y profesional. Hay que ser éticos en toda nuestra vida diaria, sí, señor. En nuestra vida profesional, obligatoriamente. Y termino diciendo que el médico trabaja en equipo. En los hospitales no somos únicos. Somos los líderes, sí, de la institución X, hospitalaria, sí. Pero si no tenemos a las enfermeras, a los tecnólogos, a los farmacéuticos, a los nutricionistas, a los técnicos de enfermería, a los auxiliares y al personal administrativo, no podemos seguir adelante. El médico no es solo, trabaja con un equipo mancomunado para poder llegar a la verdad, que es un diagnóstico certero. Trabajar en equipo significa ir de la mano todos y no menospreciar a nadie en el centro hospitalario, sino, repito, trabajar en grupo y llevarse bien con todos. ¿Ok? Bien. Ahora, por ejemplo, en esta diapositiva dice la fisiopatología como puente entre la ciencia y la clínica. ¿Qué significa esto? De que esta parte de la ciencia médica, que es la fisiopatología, por eso uno de los requisitos obligatorios es pues lo que ustedes han llevado, saber fisiología, biología, fisiopatología, fisiología,
histología, citología, etcétera. Puente entre la ciencia y la clínica. Las ciencias básicas, como las que como las que ustedes están acabando, anatomía, fisiología, cursos fundamentales, son el nexo para entrar a la clínica, es decir, al paciente. ¿Ok? Bien. Nosotros, hay varios conceptos que lo podemos adecuar. Por ejemplo, acá hay tres puntos fundamentales importantísimos. En el primer punto dice la fisiopatología permite entender la relación entre la disfunción, entre la alteración funcional y la enfermedad. ¿Qué significa eso? De que el curso nuestro nos va a llevar a conocer que una alteración de la fisiología normal, bueno, pues lo va a llevar al paciente, a la persona, a tener la disfunción, o sea, la enfermedad en sí. El otro punto dice, la fisiopatología es la base fundamental para un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. Jóvenes, aquí es importante. ¿Por qué? Es importante saber de que si no se llega a un buen diagnóstico, que sea específico y preciso, el tratamiento no va a ser el adecuado. Ustedes van a leer los diarios, existe la televisión, existe las negligencias, etcétera, etcétera, porque a veces el alumno, el interno, el residente, el médico asistente, no trabajan en grupo y pueden llegar a un diagnóstico no preciso. Por ende, el tratamiento es inadecuado y eso trae algo espantoso. El profesional en otras ramas se puede equivocar, pero nosotros, como médicos jóvenes, no tenemos el beneficio de la equivocación. Trabajamos con vidas humanas, no trabajamos con maderas, con etcétera, etcétera. Trabajamos con la vida. Dios no quiera que usted les pase algo. El tercer punto en esta introducción dice, para capitular bien, un buen médico conoce los tratamientos, sí, pero un gran médico va a entender la enfermedad. Quiero rematar con algo. El médico tiene algo que lo diferencia de otro médico, un gran médico, que cuando llega a conocer la enfermedad puede lograr llegar a un buen tratamiento, a un final feliz. ¿Por qué? Porque conoce la enfermedad de su paciente. Y ojalá que ustedes logren eso. Estos tres puntos, grábenselo bien, por favor. Miren ustedes lo que he puesto acá. Importancia de la fisiopatología en la ciencia médica. El primer punto dice, la fisiopatología explica la progresión de la enfermedad. ¿Desde dónde? Desde el nivel más ínfimo, más pequeño, que es el nivel celular, hasta llegar a lo más complejo, que es ya la clínica del paciente. Repito, va a explicar la progresión aritmética o geométrica, digamos, o el avance de la enfermedad desde el nivel individual, que es de la célula, hasta la clínica. El otro punto dice, la fisiopatología también relaciona signos y síntomas con mecanismos fisiopatológicos. Aquí me voy a detener un medio minuto. En este curso de fisiopatología, señores, ya nosotros no tenemos por qué estar entrando en conceptos fisiológicos. Yo también dicto en unas universidades privadas y el alumno supuestamente viene a llevar fisiopatología clínica
porque ya conoce la fisiología, la bioquímica, la anatomía, biología celular, etcétera. Por lo tanto, nosotros vamos directo. El profesor X, sus docentes de usted, no se van a detener en explicar fisiología, porque lo damos ya por, ustedes ya lo conocen. Por eso mi consejo es de que vuelvan a repasar. El médico, el alumno, el estudiante, perdón, nunca deja de estudiar, nunca deja de leer, porque la memoria es ingrata. Si ustedes ya conocen un concepto y piensan que porque lo leyeron una vez no lo van a volver a ver, se equivocan. Les van a jugar una mala pasada y se van a caer. El tercer punto dice la importancia de la fisiopatología en la medicina permite tomar decisiones clínicas fundamentadas. Y al decir que permite tomar decisiones clínicas, significa de que está en peligro la vida de su paciente. La decisión que tomen ustedes es determinante. Piensen siempre en la familia del paciente que ustedes están tratando. Pónganse su pellejo, como se dice vulgarmente, de la familia que está esperando afuera del consultorio o llega un paciente de emergencia, ustedes están con el paciente y ese paciente llega acompañado por lo general la madre, el padre, el hijo, etcétera, o en grupo con desesperación. Y el único salvador son ustedes. Y están esperando en una forma desesperada, vale la redundancia, para conversar con el médico que va a salir. Pónganse ustedes en su lugar siempre. Ese es el consejo que les doy. El paciente va llegando y pónganse en el lugar. Puede ser su madre, ustedes, su padre, su hermano, etcétera. Ahí pónganse ustedes. Porque si no se ponen ahí, no van a comprender la enfermedad y lo van a ver como un mero oficio, ¿no, señores? En medicina no es así, ¿eh? Fisiopatología lo van a aprender, algunos sí, pero lo que más me importa como docente universitario y por la experiencia modesta que ya tengo, es de que pónganse en el lugar de la familia del paciente, que es lo que más importa, ¿ok? Si eso logro, ya me siento satisfecho con ustedes, ¿ok? Bien, otro punto, por ejemplo, conceptos, dice acá, conceptos clave de la fisiopatología. A mí no, no soy muy, se puede decir muy ávido de los conceptos que lo pueden sacar ustedes de internet, actualmente del IA, etcétera. No, 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 no. Lo que me interesa es de que logren entender lo que les estoy diciendo. Porque un sabiondo de la fisiología, de la bioquímica, al 100% y que no sabe interpretar la dolencia del ser humano, no vale para nada, sinceramente. Frío, calculador, no. Lo que necesitamos son médicos que sean profesionales en medicina, que sepan comprender al ser humano, que sepan entender a la persona. ¿Ok? Bien, los conceptos claves de la fisiopatología, dice acá. La homeostasis y desequilibrio. El concepto de homeostasis, ustedes quizás ya lo conocen. Homeostasia es equilibrio. Y esa homeostasis, o sea, ese equilibrio que existe en las funciones del organismo, de todos los tejidos, órganos del ser humano, efectivamente están en perfecto equilibrio y se juntan entre sí y trabajan en conjunto. Pero puede llegar un momento en el cual hay desequilibrio y eso se denomina, pues, enfermedad, patología. Por eso lo he puesto como concepto clave de la fisiopatología,
esa homeostasia y desequilibrio. ¿Que puede llevar a qué? Cuando hay un desequilibrio fisiológico del órgano que ustedes quieran, riñón, hígado, corazón, etcétera, etcétera, sistema cardiovascular, lo que ustedes crean. Cuando hay un desequilibrio, puede haber un cuadro inflamatorio. La inflamación, y ahí viene la famosa respuesta inmune, que cuando llegue en el capítulo quizás el colega les va a explicar con mayor detalle. Pero repito, jóvenes, la fisiología que ustedes tienen en su cabecita, vuelvan a leerla, lean los capítulos, ¿ok? Cuando ya viene una inflamación y respuesta inmune, perdón, desencadena ¿en qué? En mecanismo de lesión tisular. Hay una lesión de la célula. ¿Y esto en qué va a llevar? Que en adaptaciones fisiopatológicas. Es decir, el desequilibrio hasta cierto punto ya empieza a acoger al ser humano, al paciente, y y se transforman en adaptaciones fisiopatológicas. ¿Ok? Le he puesto como esta figura para el bichito de la curiosidad. Por ejemplo, acá dice caso clínico, insuficiencia cardíaca. Les he puesto esto y les digo que en los seminarios que ustedes van a conversar con sus docentes, yo como responsable del curso voy a calificar casos clínicos que ustedes tienen que investigar y sacar. Hay más de 50.000 casos clínicos que los tienen ustedes en Google y sepan adaptarlo, presentar el caso clínico para que y desmenuzarlo es, y explicarle al doctor fulano de tal, su docente, que está responsable de cada grupito de ustedes, creo que son 4 alumnos por grupo, o 3. Por ejemplo, acá dice, paciente de 65 años con disnea, o disnea, algunos le dicen, de esfuerzo, edema en miembros inferiores y ortopnea. Las preguntas son, ¿qué mecanismos fisiopatológicos explican estos síntomas? ¿Cómo afecta este problema en la disfunción cardíaca y esto al sistema circulatorio? Si el paciente de 65 años llega con disnea de esfuerzo, llega con hinchazón en miembros inferiores y dificultad para poder soportar el decúbito, es decir, estar echado, ortopnea significa que tiene que estar sentado, cansancio, es porque algo está pasando en el sistema circulatorio, en el sistema respiratorio, etc. No necesariamente tiene, repito, le he puesto esto para picarles la curiosidad a ustedes. ¿Ok? Otro punto, otro capítulo totalmente diferente. Caso clínico 2. Un paciente con cetoacidosis diabética. Un paciente con una edad X, con diabetes tipo 1, que presenta poliuria, polidipsia y confusión. ¿Qué cosa es poliuria? Cuando orina en gran cantidad. Polidipsia, que tiene mucha sed y está ya con confusión, problemas de mareos o confusión en el sensorio, en el sistema cerebral. Pregunta, ¿qué desajustes metabólicos ocurren en la cetoacidosis? Repito, la fisiología la tienen ustedes. ¿Cómo explicamos la acidosis metabólica en este caso? Repito por segunda vez, la fisiología la tienen ustedes. El docente que les corresponde les puede preguntar y ustedes presentar el caso. Pero para presentación del caso X, les recomiendo, jóvenes, que desmenucen los conceptos. Polidipsia, confusión, cetoacidosis, ¿en qué consiste?
etcétera, etcétera. Y explicarlo al docente, si fuera posible. ¿Ok? A la derecha dice cetoacidosis diabética. Miren, en esta clase inaugural, la primera parte que he hablado es la más importante para mí. Porque esto lo pueden encontrar yo ya tengo cancha en esto. Los alumnos de la UPC y ustedes también saben perfectamente que lo cogen mejor que yo en la laptop y lo sacan inmediatamente. No como en mi época que no había eso. Nosotros sí tenemos que comer los libros y los libros y los libros. O sea, Dios de los cielos. Ahora no. Ahora todo está ahí. Pero hay, aquí en la diapositiva dice cetoacidosis diabética. ¿Qué cosa es? Una complicación grave de la diabetes. ¿Por qué se caracteriza? Porque hay aumento de la glicemia, cetosis y acidosis. Entonces tienen que ustedes ir corriendo y ver qué es lo que significa cetosis y qué significa acidosis. Glucosa, dice la flechita cuerpos. Es como, les vuelvo a repetir, es como picarle la curiosidad tan solamente. ¿Eh? No es muy importante que ustedes sepan esto en este instante, ojo, ¿eh? Pero sí para que ustedes vean la forma como deben presentar. La glucosa va a llevar a que haya cuerpos cetónicos en sangre. Ahí está el páncreas. Ustedes se dan cuenta que esto que estaba, ¿ven la flechita? Sí, ¿no? El cursor este, acá está el páncreas. Cuando hay déficit de insulina, puede llevar a qué? A que haya aumento de glucosa en el intravascular, cuerpos cetónicos en sangre, y esto trae como consecuencia, ¿qué cosa? Poliuria, polidipsia, náuseas y vómitos, dolor abdominal, confusión o letargo, y la famosa respiración de Cosmo. Bien, como les repito, esto es para picarle la curiosidad tan solamente. Yo ya debería decirles a ustedes ya la clase inaugural. Pasamos ahora en este momento a un pequeño... Mateo, ¿escuchas? Ahora, por favor, antes de continuar, quiero visualizar, me vas a empezar a tomar la lista, la presencia de cada uno. Quiero verlos visualmente, por favor, ¿ya? Quiero verlos. Prendan su cámara, jóvenes, y empiézame desde el número 1 hasta el número 60, hasta el número 62. Los conceptos, repito, que acabo de pronunciar, espero que calen hondo en ustedes, en su cerebro, en su alma, en su espíritu, en su conciencia, en su forma de pensar, de analizar las cosas. La fisiopatología, si bien es cierto, es un curso bonito, un poquito árido, porque engloba todos los conocimientos de las ciencias básicas, pero sí impone que el criterio clínico siga para adelante. En esta diapositiva que ustedes están apreciando, por ejemplo, dice el pensamiento fisiopatológico en la clínica. El pensamiento fisiopatológico en la clínica agrupa 3 puntos, digamos así. Como pregunta, se pone, ¿cómo impacta la fisiopatología en la toma de decisiones médicas? Repito, ustedes están en el primer tercio de la carrera, pero el día que ya sean médicos, se van a acordar de mí. Yo tengo un alumno, como anécdota, que ya es psiquiatra
Bueno, no recordaba de él y me dijo, ya está como jefe del departamento de adicciones a drogas. Y se me acercó y me dijo, doctor Chávez, usted ha sido mi profesor en fisiopatología. ¿Dónde ha ido? En UPC, en Villarreal, doctor. Ah, caramba, qué gusto verte a ti, le digo. Y la verdad es que fisiopatología me marcó. ¿Por qué? Por la pregunta que ustedes ven ahí en verde. ¿Cómo impacta la fisiopatología en la toma de decisiones en su carrera? Cuando ustedes tomen una decisión, más la redundancia que dice ahí, es sumamente importante para el éxito o para el fracaso. Por eso hay que tomarla con un criterio de concepto estudiado, porque ustedes ya tienen conocimiento fisiológico, ya tienen conocimiento fisiopatológico, tienen conocimiento semiológico, tienen conocimiento, me refiero cuando ellos sean médicos, tienen conocimiento clínico y tienen que tomar una decisión de terapia. El segundo punto es lo que digo. Y cómo el pensamiento fisiopatológico en la clínica tiene relación con la parte farmacológica y, por supuesto, con la terapéutica. Porque ahí el paciente los mira a ustedes como médicos. Ustedes están en sus manos. Ese pobre paciente dice, yo estoy en manos del doctor y punto. Y le tengo que creer lo que me da, lo que me inyecta, lo que me administra, lo que dice, lo que me opera, etcétera. Por eso, ¿cómo impacta la fisiopatología con la farmacología y la terapéutica que ustedes dan? Miren la responsabilidad que van a tener. Y ese tercer círculo rojo tiene que ver con los dos anteriores, porque van a tener que tener pensamiento crítico y razonamiento clínico en el momento de decidir. Cuando ya están ustedes, como sean internos, por ejemplo, de medicina, pueden decir ustedes, bueno, pero yo no soy médico todavía, yo soy interno. Pero el interno es fundamental en el hospital general. Yo les recomiendo que hagan internado en un hospital grande, donde lleven las especialidades más grandes: ginecobstetricia, medicina interna, pediatría y cirugía. Y después pueden estar las subespecialidades, etcétera. Pero tener una buena base en el internado, porque ya tienen un concepto fisiopatológico, un concepto clínico, etcétera, para poder decidir y, ir al CERU, al Servicio Civil Rural, donde tienen que ser ustedes mismos. Me gusta hablar estas cosas que a veces pasan desapercibidas, pero no, señores, va a llegar el momento en el cual ustedes van a necesitarlo. Hay alumnos que están haciendo según, por ejemplo, en la selva, felizmente con el internet ahora se puede, en la sierra, en algunos lugares que han sido sorteados, y a veces me llaman y me dicen, doctor Carlos Chávez, ¿se acuerda de mí? Yo soy fulano de tal o fulana de tal. Mire, estoy en el centro de salud tal, en la costa tal, que queda en tal parte, en el Alto, etcétera, del departamento de Ucayali, y de acá tengo que llevarme 8 horas en canoa para llegar en bote, me dice, a tal parte para poder llevar a mi paciente que tiene una fractura polifragmentaria en el fémur, se ha caído del caballo, qué sé yo, y la verdad que no puedo, estoy 2 días con este paciente aquí. Mil cosas, señores, van a pasar ustedes. Y hay que tomar decisiones, pensamiento crítico y razonamiento clínico. Desgraciadamente, a la fecha, están hasta cierto punto abandonados a su suerte los alumnos que hacen serum en las partes más alejadas. ¿Y por qué se van a las partes más alejadas? El tercio superior de notas de los alumnos que al terminar el internado buscan las partes más alejadas
porque para hacer la residencia, o sea, la especialidad cualquiera que sea, le da mayor puntaje. Porque una cosa es estar aquí sin tomar decisiones, entre comillas, porque lo va a tomar el residente o el asistente en el hospital OAISA o de Mayo, qué sé yo, y el médico serumista, bueno, pues va de mirón. Pero en esos lugares alejados, a veces no hay luz, no hay agua, no hay desagüe. Viven en lugares inhóspitos de nuestra queridísima patria. Y eso no se les dice al alumno cuando está en la universidad. Yo sí les digo, busquen y actúen para que en la práctica, en la cancha, se ven los gallos, los toros, como se dice, y porque van a decidir. Y su comarca, su población de gente que tienen a su alrededor, si no hay médico ahí, solamente el médico serumista, lo ven a ustedes como, el pueblo lo ven como el ser divino que llegó ahí, a ese pueblo. ¿Ok? Bien. Pato, Pato, un momentito, jóvenes, ¿ya? Vamos a ver el concepto de fisiopatología. Estamos haciendo redundancia, pero para que se logre esto, llegar a, digamos, a quedar en el cerebro de ustedes. ¿Cuál es el concepto de fisiopatología general? Hay varias formas de decir esto. Por ejemplo, acá dice capítulo de las ciencias fisiológicas que estudia todos los mecanismos que pueden alterar la fisiología normal, que ya la conocen, que pueden alterar la fisiología normal de los órganos que conforman el cuerpo humano. ¿Ok? Es un concepto bastante conocido por ustedes, que estudia los mecanismos que alteran la fisiología normal, porque hay una homeostasia, hay un equilibrio en el organismo. ¿Ok? Y de esa manera podemos conceptualizar la fisiopatología, ¿no? Obviamente que sí. Por ejemplo, brevemente vamos a tocar estos temitas que muchos docentes me dicen, doctor, eso hay que dejarles a ellos. En UPC no toco esto, porque se supone que ustedes lo pueden coger en cualquier parte, pero hoy vamos a, brevemente, vamos a tomar este tema, que va a ser tema de preguntas también en el examen, ¿no? Por ejemplo, el dolor, según la Organización Mundial de la Salud, ¿qué cosa es? Dice acá, es una experiencia sensitiva y emocional, desagradable, obviamente, asociada a cualquier trauma, a una lesión tisular de algún tejido que puede ser real o potencial, es decir, que podría estar en cualquier momento coger al paciente. ¿Ok? Clasificación del dolor. Se va a clasificar en dolor agudo, obviamente, en cómo aparece, en forma rápida, producto de un trauma, una lesión, de una enfermedad, etcétera, de un producto de un cuadro inflamatorio, y se resuelve de forma rápida. Y como característica fundamental, sí, eso sí es importante saber que el dolor agudo tiene duración corta. A contraposición del otro dolor que ustedes tienen conocimiento, que ustedes han visto en pacientes, perdón, en familiares, etcétera, que es el dolor crónico. ¿Dónde se origina? A veces se empieza en el dolor agudo, ¿no? Y puede quedarse en el tiempo y puede permanecer días, a veces semanas, y va a depender de los órganos que te tome este tipo de dolor y de la causa de la enfermedad en sí, ¿no? Ese es el famoso dolor crónico. O sea, tenemos el dolor agudo y el dolor crónico. Aquí he puesto algo que ustedes ya lo conocen mejor que yo. ¿Qué cosas son los nociceptores? Vamos a denominar con este término a las terminaciones de las células que detectan las sensaciones de dolor y las pueden transmitir a otras áreas del sistema nervioso central. Ojo, que esto es una pequeña repetición de la fisiología que ustedes conocen. Lo estoy tomando nomás para refrescar lo que ustedes tienen conocimiento, jóvenes, ¿ah? Por favor. Los nociceptores
nociceptores, desde el punto de vista fisiopatológico, los estímulos causantes del dolor son captados por receptores conocidos como nociceptores. Ojo, en el hospital se le puede llamar tan solamente nociceptores o receptores del dolor. ¿Ok? Concepto de nocicepción, proceso natural mediante el cual se califican y procesan los estímulos que pueden ser potencialmente dañinos contra los tejidos que conforman determinados órganos. Es decir, que viene a ser el proceso por el cual se va a iniciar el estímulo con una agresión, una noxa, un trauma, etcétera, y que va a estimular a los receptores en sí. Por ejemplo, este esquemita que ustedes están viendo ahí, ya lo conocen ustedes perfectamente bien porque lo han llevado en fisiología neurológica. Nocicepción, dolor, daño, detección de estímulos nocivos, el dolor, ahí ven ustedes la columna, la médula espinal. Repito, esto ya ustedes lo conocen. Ya esto es como refresco, hermano. Y acá a la derecha hay un daño de la lesión del tejido en sí. Aquí lo he puesto brevemente. El proceso neural de la transmisión del dolor comprende 4 puntos bien importantes. Es la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción. Esto vuelvan ustedes a repasar, a leer. La transducción es el proceso por el cual el estímulo nociceptivo es convertido en señal eléctrica, potenciales de acción, acuérdense ustedes, ya lo han llevado en los nociceptores. ¿Y en qué consiste la transmisión? Es el proceso por el cual los estímulos nociceptivos son referidos ¿a dónde? Al asta dorsal, ahí ven ustedes el asta en medio, ojo, de la médula espinal, donde se liberan los neurotransmisores del dolor, llámese glutamato, etcétera, etcétera, y va a subir. La número 1 es la transducción, la número 2 es la transmisión, la número 3 es la modulación, que ya es un poco más arriba, y la percepción, la número 4. La modulación es la número 3. El tercero que se encuentra aquí, como ustedes verán en esa pequeña esquemita, transducción, una relación directa con el nociceptor, la transmisión, la modulación, ya tiene que ver con un cuadro sináptico. Repito, ustedes ya lo conocen esto, la percepción y la modulación que se lleva a cabo en el sistema nervioso central. Esto no es muy importante para ustedes todavía, pero como cultura general he puesto que acá dice los opioides endógenos y exógenos dan lugar a un bloqueo indirecto de los canales de calcio y la apertura de los canales de potasio con hiperpolarización celular e inhibición de unas sustancias que se llaman endorfinas, cefalinas que liberan el dolor. Pero acá les quiero decir algo que es sumamente importante y que creo que quede grabado, porque no lo van a encontrar en ningún sitio. ¿Cuál es? En el hospital Herminio Valdizán, en los Estados Unidos más todavía, acá ven ustedes una palabra que se llama, que dice opioides, que son fármacos o medicamentos que se derivan del opio. ¿Ok? Es una droga que es altamente adictiva. Lo que el dolor sí, pero tengo muchos pacientes internados en la institución por el uso de opioides. Lean ustedes, no me corresponde a mí todavía, sino que les estoy despertando la curiosidad de los opioides, que por qué es altamente adictivo. ¿Ok? El paciente cada día requiere más y más y más.
y hay que internarlos, ¿ah? Por el uso de opioides. Está con dolor, a veces un simple dolor de muela, un simple dolor que a veces es fuerte, obviamente, o un pequeño trauma, etcétera, que trae dolor agudo, o a veces crónico. El médico receta algún tipo de opioide y el paciente genéticamente en su corteza cerebral tiene la adicción a este tipo de nociceptivos o neurotransmisores o neuroreceptores que captan el opioide y lo vuelve adictivo. A veces es genético. Y cada día, jóvenes, hay mayor cantidad de pacientes que usan opioides. Es muy triste esto, ¿ah? Continuamos acá con las tres famosas: transducción, transmisión, modulación y percepción. Esto no tengo por qué tocarlo porque ustedes ya lo conocen, ¿no? Vía la, el nivel espinal, ahí verán ustedes el nivel supraespinal, en la modulación que se lleva a cabo a nivel cortical, etcétera. Repito, esto ya lo han visto ustedes. Estamos repitiendo, ¿ok? Como resumen de las cuatro tiempos, digamos, del dolor, cuatro etapas: la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción. Síntesis: la transducción tiene que ver con el estímulo, señal eléctrica, potencial de acción. De ahí viene la transmisión. ¿Dónde va? A la información periférica, médula espinal, al tálamo y a la corteza cerebral. Eso es la transmisión. Y la modulación, ¿en qué consiste? Que hay unas neuronas intermedias en la médula espinal y que tienen que ver mucho con la transducción y la transmisión. Y la percepción es el procesamiento del dolor. Procesamiento del estímulo nociceptivo ya en los centros corticales, en los centros superiores. De alguna forma lo han visto ustedes, pero quizás con otras palabras. Pero esto es ya la síntesis de todo eso. Puedo preguntar, ¿ah? Vean ustedes la capacidad de respuesta que tiene para el dolor. ¿De qué tipo pueden ser? Mecánicos, térmicos, químicos, etc. Estos receptores del dolor pueden responder básicamente a estímulos de tipo mecánico, térmico y químico. ¿Los conocemos? Por supuesto que los conocemos. Y está de la mano amarrado con un fenómeno que se llama la inflamación. Todos ustedes tienen conocimiento. Está inflamado, dicen. Tu antebrazo derecho se inflamó. Pero hay que saber, ¿cómo definimos la inflamación? Como la respuesta fisiológica normal del tejido que sufre una injuria, un trauma. Ahí viene la inflamación. ¿Y quién interviene ahí? Bueno, pues interviene el sistema inmune. ¿Cómo responde? Ante la invasión de elementos extraños. Ahí vienen pues, las virus, bacterias, etcétera, etcétera. Va a responder con un cuadro inflamatorio. ¿Qué cosa envía? A los famosos glóbulos blancos que se transportan por vía sanguínea. ¿A dónde van? Al lugar del probable tejido dañado. ¿Por dónde viajan? Por los vasos sanguíneos, por el intravascular. Ahí se da el fenómeno de inflamación. La fisiopatología de la inflamación. Ojo, aquí es un punto fundamental que dice concepto de inflamación. Se conoce así a una reacción que en parte en algún tejido o de un órgano, obviamente, que tiene ciertas características. Cuando hay un cuadro inflamatorio, puede haber enrojecimiento, sí, aumento de volumen también, dolor, obvio, sensación de calor, trastornos funcionales. Eso es cuando la inflamación empieza a darse. Entonces podemos nosotros decir que el proceso inflamatorio tiene que ver con un proceso hemodinámico
a nivel de la microcirculación que evoluciona en forma progresiva ante una agresión local. ¿La agresión de qué tipo puede ser? Física, química, reacciones inmunológicas, infecciones, etc. Agentes físicos, a quemaduras, a radiaciones, a traumatismos. Pero la base fundamental de una reacción inflamatoria tiene que ver con el cuadro inmunológico. Agentes químicos, sustancias cáusticas, etc. Reacciones inmunológicas también. Las infecciones pueden llevar a un cuadro inflamatorio, por supuesto. ¿Ok? El objetivo de un cuadro inflamatorio, destrucción del agente lesionante, hay que tratar de destruir el agente que lesiona o toxinas que ocasionan la lesión celular. Resultados útiles, dice ahí, cicatrización de las heridas, es decir, cuando se lleva a cabo un fenómeno inflamatorio, inmediatamente despiertan ustedes al fenómeno humoral, al fenómeno inmunológico, para poder ir al lugar de la lesión y realizar la acción respectiva, que puede traer como consecuencia problemas perjudiciales para el organismo, sí, producción de problemas artrósicos, artritis o invalidez, reacciones de hipersensibilidad, cicatrices deformantes, etc. Pero ya se llevó a cabo el cuadro inflamatorio. ¿Y deja secuelas? Sí. El inicio es dolor, quemazón, enrojecimiento, etc. Pero a la final, el fenómeno inmunológico hace da su respuesta, perdón, y puede llevar a dejar cicatrices. Estoy tomándolo a grosso modo, ¿eh? Esto lo van a ver mejor después. ¿Cuáles son las causas de la inflamación? Bueno, pues hay agentes físicos, agentes biológicos, agentes químicos. Dentro de los agentes físicos tenemos el frío, el hielo, el calor, la radiación, los rayos ultravioletas, como los agentes físicos. Y como agentes biológicos, todo el tipo de microorganismos, virus, hongos, bacterias, etc. Y como agentes químicos, venenos, toxinas, etc. Enterotoxinas también. Entonces se caracterizan por ser físicos, bacterias, químicos. Esas son las causas de la inflamación. ¿Ya? Sencillo de aprender, estos cuadros son bien sencillos, ¿no? Aquí recapitulando, vemos de nuevo las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos. Pueden llevar a un cuadro inflamatorio, sí. El frío, calor, la radiación, traumatismo de todo tipo, los ácidos, los álcalis, etc. También un cuadro isquémico, un cuadro de necrosis puede llevar a un cuadro inflamatorio crónico. Y llevar a dónde? A un daño tisular, o sea, un daño del tejido en sí, donde van a intervenir los mediadores químicos de la inflamación. Tienen que saber ustedes que ante cualquier agente de este tipo, inmediatamente se pone en alerta el sistema inmunológico. Esto lo voy a dejar para que ustedes lo interpreten bien desde el lugar de acá, ven ustedes en el cursor, agresión noxa traumática que dice acá, lleven ustedes la flecha, lean cada uno de los diapositivas, de los cuadraditos y vean ustedes lo que están llevando. ¿Desencadena qué cosa? Respuestas orgánicas programadas, pérdida de control, que va a llevar a dónde? Ahí, a una respuesta inflamatoria rápida y ampliada. Va a hacer que el control inmunológico celular va a llevar a cabo a que se despierte la cascada de fibrinolítica, coagulación, etc. Activación del sistema fagocítico, células endoteliales, etc. Y eso, por favor, por favor, por favor, leerlo e interpretarlo uno por uno para que lleven a lo que es un fenómeno de cuadro inflamatorio. Miren ustedes acá, ven un vaso de la circulación. Acá ven ustedes que dentro del vaso, el intravascular, hay unas células
se llaman los polimorfos nucleares, el linfocito, que es fundamental, las plaquetas, también hay otro célula blanca, se llama el monocito, el eosinófilo, el basófilo. Este es el intravascular, dentro del intravascular. Y en el extravascular podemos tener otro tipo de células como el mastocito, el fibroblasto, el macrófago, en el extravascular. Son células de tejido conjuntivo se les denomina. Y en el endotelio vascular, que ustedes ven acá, en la membrana basal de color rojo, está el famoso colágeno. No se olviden ustedes, señores, que habrán escuchado, usan colágeno, dice. El vaso que ustedes ven ahí es contráctil, elástico. ¿Por qué? Porque el plasma que circula por el intravascular, la sangre en sí, llevando todos los elementos, las células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, como ustedes verán ahí, linfocitos, etcétera, se desplazan cuando el vaso realiza movimientos ondulantes, si no, no se podría desplazar. A esa ondulación, movimientos como una especie de movimientos peristálticos, ojo, tiene que ver mucho el colágeno. Por eso dice, usen colágeno. Cuando el ser humano avanza en los años, en la senectud, en la gente más anciana, el movimiento del vaso sanguíneo por pérdida de colágeno, su movimiento ondulatorio del vaso sanguíneo, porque el vaso sanguíneo X, cualquiera, se mueve a través de las ondulaciones que realiza, ondas. Cuando no hay una buena cantidad de colágeno adecuada, se vuelve más rígida. Y al tener rigidez en el intravascular, en el endotelio, perdón, del vaso, cuando hay una rigidez en el vaso, el movimiento de la sangre, del plasma llevando todo, desplazando todo lo que tiene que desplazar, se vuelve más lento. La transmisión es más lenta. Por eso dice, dale colágeno, que es bastante discutible, pero en parte sí hay mucha razón, ¿eh? Ojo. ¿Ok? Esto lo van a ver también en un capítulo que les va a dictar su docente respectivo, ¿ya? El último término para que es muy común en la fiebre. ¿Y cuál es la fisiopatología de la fiebre? Acá dice, se puede considerar como una reacción del organismo ante factores externos o factores también internos, ¿ah?, que pueden colocar en peligro la temperatura normal. ¿Cuál es la temperatura normal? Todo el mundo lo sabe, 37 grados centígrados, ¿no? Los factores que brindan esta respuesta son de carácter endocrinos, autonómicos y conductuales. Y tiene que ver quién maneja el centro de la temperatura en el organismo. Es un núcleo paraventricular que está en el hipotálamo, que se llama centro termorregulador. ¿Ok? El centro termorregulador hipotalámico es el que monitorea todo lo que significa la temperatura corporal. Por eso ustedes pueden estar en un lugar a 30 grados bajo cero, existe, y su temperatura van a tener frío, sí, pero se pone un termómetro y la temperatura 36.8, 37, 36.9, etcétera, porque tienen su centro termorregulador hipotalámico normal. Igual van al Caribe a Arabia Saudita o al desierto del Sahara o aquí nomás a Paracas a 32, 33 grados de temperatura y hay calor obviamente, pero su centro termorregulador está dándole una temperatura corporal normal de 37 grados.
¿Ok? La fiebre es una respuesta adaptativa normal del cerebro. He puesto esto para que se acostumbren. Es una respuesta adaptativa normal del cerebro. No es anormal. La fiebre responde, la temperatura empieza a subir cuando alguna NOx, algún problema que exista, va a hacer que el centro termorregulador aumente unas líneas. ¿Por qué se desencadena? Porque hay unas prostaglandinas, unos elementos, unas sustancias químicas que son producidas. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno inflamatorio. Está concanetado, está amarrado. ¿La inflamación produce fiebre? Sí. Y ya saben ustedes, causas de la inflamación, ya les he dicho varias, que puede llevar a fiebre, sí. La reacción febril suele presentarse como resultado de la exposición del cuerpo ¿a qué? A cualquier tipo de microorganismo, virus, bacterias, etcétera, complejos inmunitarios, cualquier tipo de causas puede tener cuadro inflamatorio y traer fiebre, alza térmica. ¿Ok? Pero no necesariamente lo que es común. Fiebre, infección solo, no señor. Hay muchas otras causales de alza térmica. Por ejemplo, acá dice, esta reacción se inicia por los efectos de agentes inductores externos o por toxinas producidas por bacterias. Ojo, tengan cuidado que se les puede preguntar en el examen. ¿Cuáles son las causales de infección, de fiebre, perdón? Varias. Bacterias, virus, polen, polvo, vacunas. Miren ustedes ahí. La vacuna, ¿por qué? Porque hay una reacción. ¿Qué cosa es la vacuna para ustedes? La vacuna viene a ser la introducción del virus semi muerto, les hablo en términos criollos. Una vacuna que se le coloca del SARS-CoV-2, por ejemplo. ¿Recuerdan ustedes el famoso COVID-19? Que tanto daño hizo. El SARS-CoV-2, el COVID. ¿Mm? El COVID-19, la vacuna que se inventó, entre comillas, no viene a ser sino, es complicadito explicarles, pero en términos genéricos, una vacuna viene a ser un, un anticuerpo, un antígeno, perdón, que se coloca en el hombro, o si no, vía oral, en gotas, qué sé yo, de cualquier forma puede ser la vacuna, para que despierte el estímulo del sistema inmunológico de la persona para producir anticuerpos contra lo que le están colocando, contra ese agente que ha ingresado. Por eso, ¿cómo reacciona el organismo? A veces con fiebre. ¿Ok? Por eso, después de una vacuna, hay una reacción a veces del niño o del adulto, responde con fiebre. ¿Ya? Lean bien eso. ¿Eh? Y acá estamos repitiendo que también hay células neoplásicas, órganos trasplantados. ¿Por qué en órganos trasplantados puede haber fiebre? Porque el organismo reacciona ante cualquier agente que ingresa y no le pertenece. También puede haber fiebre. Virus de cualquier etiología, parásitos, bacterias, hongos de cualquier etiología que pretendan entrar al organismo humano, va a responder con fiebre. ¿Ok? Las células neoplásicas. ¿Por qué las células neoplásicas de los cánceres? Porque el cáncer de cualquier parte del organismo viene a ser una proliferación de células anómalas en el estómago, en el hígado, en el riñón, en el páncreas, etcétera. Una multiplicación celular que no tiene desequilibrio a la homeostasis que ya que hemos conversado. Y ese desequilibrio homeostásico hace que el centro termorregulador hipotalámico responda con fiebre. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta que es algo anormal. Está desequilibrando lo normal y responde con fiebre ante un cáncer X, ante cualquier cosa o células neoplásicas, ¿no?
Continuamos con la fiebre, no, ya es bastante, me parece, ¿no? Esto lo van a leer ustedes. Entre las citoquinas o circulantes con acción pirogénica se encuentran las interleuquinas. Bueno, eso lo van a leer. ¿Cuál es la función hipotalámica de la respuesta febril? El hipotálamo, el centro termorregulador hipotalámico, en un núcleo que se llama núcleo paraventricular, se encuentra ese centro termorregulador. La acción contra este hipotálamo puede llevar a liberación de citoquinas y termina elevando la temperatura. ¿Ok? Acá hay todavía falta, hay un punto importante, que es el edema. Miren, jóvenes, aquí me voy a detener un punto que ya recuerdo que sí le he puesto importante. ¿Qué cosa es el edema? Ustedes habrán visto quizás algún paciente, familiares, en los pies de preferencia, hinchados como pelotas, como elefante. ¿Ok? Eso significa el paciente, usted ya esto va. No, ustedes se ponen en su manil blanco, van a clínica porque su vida a partir de los próximos años va a estar solamente hospitalaria y no les va a explicar nada, porque el colega adopta la posición de que ustedes ya tienen conocimiento fisiológico y fisiopatológico, bioquímico, etcétera. Miren ustedes ese edema, les va a decir el médico. Ese edema, 3 cruces, 2 cruces, etcétera. ¿Qué cosa es el edema? Es una consecuencia del movimiento del líquido del espacio intravascular al espacio intersticial. Y el espacio intravascular al espacio intersticial, ustedes ya lo han visto. Menor movimiento del líquido del espacio intersticial hacia los capilares o vasos linfáticos. También se dice que el edema es la hinchazón causada por la acumulación anormal de líquidos en el cuerpo. Este líquido se acumula bajo la piel, es decir, en los tejidos que están fuera del sistema circulatorio. Miren ustedes, esta imagen. Ustedes ven el pie hinchado, presionan, como en la figura, presionan bien y se queda así, hundido, porque es agua que está dentro del tejido. Eso se llama fovea. 2 cruces de acuerdo a la cantidad de hinchazón o el tiempo que se quede así. Tiene que ver con las famosas presiones hidrostáticas, presiones hipóticas, etcétera. Aquí sí mejor, aquí está, creo, un pequeño video de unos 5 o 6 minutos que van a escuchar ustedes a un docente de otra que yo le colocaba acá. Y pongan atención 1000 a lo que van a escuchar, por favor. Por favor, no quiero sorpresas en el examen. Ok, escuchen. Hola a todos, hoy vamos a hablar de las fuerzas de Starling, que son las fuerzas que gobiernan el flujo transcapilar de líquidos. Estas son 4, 2 presiones osmóticas y 2 presiones hidrostáticas. Las 2 presiones hidrostáticas se componen de la fuerza de empuje que ejerce directamente el agua sobre una superficie, mientras que las fuerzas osmóticas son las que ejercen los osmoles que no pueden atravesar una membrana, generando una succión, en este caso las proteínas a través de un capilar. Y por su ubicación las llamamos presión hidrostática capilar. Propiamente, la presión del plasma sobre la pared capilar generando una tendencia a la filtración del líquido desde el capilar hacia el intersticio. Presión oncótica capilar a la presión osmótica o de succión que generan las proteínas del plasma, principalmente la albúmina, generando una tendencia a la reabsorción del líquido desde el intersticio hacia el capilar, a la vez evitando que éste se filtre. Presión oncótica intersticial, que es la fuerza de succión que tiende a filtrar líquido desde el plasma al intersticio,
provocado por las proteínas que en este se encuentran. Pero en condiciones fisiológicas no debe haber proteínas en el intersticio, por lo que este valor generalmente es igual a 0. Presión hidrostática intersticial. Esta es la fuerza que tiene el agua acumulada en el intersticio y tiende a empujar el líquido de regreso al capilar, pudiéndose decir que también actúa como fuerza de reabsorción. Pongamos en función estos conceptos con un caso simple. En el siguiente esquema podemos observar cómo hay un plexo vascular que viaja desde su lado arterial hasta su lado venoso pasando por un lecho de capilares. Aquí podemos ver cómo la presión hidrostática intersticial tiene un valor de 1 milímetro de mercurio en el lado arterial, tiene un valor de presión hidrostática capilar de 37 milímetros de mercurio, un valor de presión oncótica intersticial de 0 milímetros de mercurio, porque no debe de haber condición fisiológica normal, proteínas en el intersticio, y una presión oncótica capilar de 25 milímetros de mercurio, generada principalmente por la albúmina sanguínea. En este caso, vamos a tratar de calcular cuál es la presión de filtración y reabsorción y ver si este paciente va a presentar o no presentará edema. Es muy simple. Evitemos fórmulas y hagámoslo lógico. Elijamos simplemente las dos presiones que generan filtraciones. En este caso, la presión hidrostática capilar y la presión oncótica intersticial, y las sumamos. 37 más 0 milímetros de mercurio dan una presión total de 37 milímetros de mercurio de filtración. Mientras que si hacemos un conjunto con los dos valores que provocan reabsorción de líquido hacia el capilar, evitando con esto el edema, sumaríamos la presión oncótica capilar con un valor de 25 milímetros de mercurio y la presión hidrostática intersticial con un valor de 1 milímetro de mercurio, dando un total de 26 milímetros de mercurio de reabsorción. Estas dos fuerzas, en el mismo vaso sanguíneo, se contraponen y nos da un total de una diferencia de 11 milímetros de mercurio, siendo mayor el valor de la filtración. Por lo tanto, tiene 11 milímetros de mercurio de filtración en el lado arterial este paciente. Por otro lado, si hacemos el mismo cálculo en el lado venoso, podemos encontrar que el paciente tiene una presión hidrostática intersticial de 1 milímetro de mercurio, hidrostática capilar de 17 milímetros de mercurio, oncótica intersticial de 0 milímetros de mercurio y oncótica capilar de 26 milímetros de mercurio. Repetimos el proceso, sumamos los dos valores que provocan filtración, una hidrostática capilar de 17 milímetros de mercurio más una oncótica intersticial de 0, nos da un total de 17 milímetros de filtración en este paciente, en su lado venoso en específico. Mientras que, si sumamos las dos fuerzas que generan reabsorción, tenemos 26 milímetros de mercurio aportados por la presión oncótica capilar, donde vemos cómo sumó apenas 1 milímetro de mercurio, probablemente por la concentración, por ligera pérdida de plasma que tuvo desde el lado arterial, y a este valor le agregamos el 1 milímetro de mercurio de presión hidrostática intersticial, dándonos un total de 27 milímetros de mercurio en el valor de la reabsorción. La diferencia entre 17 de filtración y 27 de reabsorción son 10 milímetros de mercurio de reabsorción. Entonces, encontramos que en este plexo vascular hay 11 milímetros de mercurio de filtración en total del lado arterial, 10 milímetros de mercurio de reabsorción en el lado venoso. Por lo tanto, si se filtran 11 y se reabsorben 10, eso da una diferencia de 1, que si el valor mayor es de filtración, decimos 1 milímetro de mercurio de filtración. Entonces te preguntarás, ¿hay edema? Muchos pensarían que sí, pues hay filtración. Pero la verdad es que no lo hará porque existen los vasos linfáticos que se encargan de reabsorber estos pequeños volúmenes que se filtran, siempre y cuando el valor que se filtre neto de todo este plexo vascular sea menor a 4 milímetros de mercurio.
Ahora hablemos de cómo el desequilibrio de estas fuerzas puede provocar edema en el paciente. Recordemos que el edema es un aumento del líquido intersticial en el paciente por una filtración desde los capilares. Primeramente, la presión hidrostática capilar. Al ser una fuerza de filtración, provoca edema cuando ésta aumenta. Por ejemplo, en la hipertensión arterial, por un aumento directo de la presión del plasma en el vaso sanguíneo. Segundo, por una sobrecarga de volumen. Sepamos que a más volumen sanguíneo, más presión sanguínea. Y en todos los casos donde haya una dificultad del retorno venoso, como en caso de embarazo, por la obstrucción del feto y útero hacia la vena cava inferior, o por unas varices, o una cirrosis cuando esté obstruida la circulación portal, o en caso de un paciente que tenga una insuficiencia venosa o trombosis venosa profunda. Ahora, la presión oncótica capilar, al ser una fuerza de succión y reabsorción hacia el capilar, esta provocará un edema cuando disminuya. En el caso, por ejemplo, de una desnutrición o una hemorragia con una posterior reposición de cristaloides por haber disminuido la concentración de proteínas plasmáticas, también en caso de falla hepática por disminución de la síntesis de albúmina hepática. En el caso de la presión oncótica intersticial, que en casos fisiológicos debe ser de 0, puede encontrarse aumentada, generando una succión de líquido hacia el intersticio y provocando edema. Entonces, recalcando, esta generaría edema cuando aumenta. Por ejemplo, en casos donde o se acumulen los desechos en el intersticio o disminuya la reabsorción linfática que se encarga de deshacerse de ellos. Por ejemplo, en un hipotiroidismo, por su estado de metabolismo disminuido, acumula los desechos en el intersticio, provocando el clásico mixedema de esta enfermedad. También, por deterioro de los linfáticos, podemos encontrar casos como el cáncer de mama con su mastectomía radical, genera excisión de los ganglios linfáticos, con lo cual ya no hay reabsorción linfática y tienden a presentar edema del brazo del lado de la mama afectada. También el cáncer metastásico que invade ganglios obstruye dichos ganglios y genera edema de la correspondiente zona. Además, puedes encontrar una afección de los vasos linfáticos al recibir un paciente con cáncer radioterapia, la cual destruye estos vasos linfáticos y evita la limpieza de la zona. Así como la filariasis, que consiste en pequeños parásitos que entran a través de la piel, suben por los ganglios linfáticos y los obstruyen. Y por último, la presión hidrostática intersticial, que no propiamente genera edema, pero esta crece junto con el edema. Recuerden que la presión hidrostática intersticial se deriva del acúmulo de líquido en el intersticio, propiamente lo que es el edema. Entonces, al aumentar este edema, aumenta la presión hidrostática intersticial, y hay quien llega a considerar que esta es entonces la fuerza que limita el crecimiento del edema, o la fuerza limitante del edema. Ahora, hay casos que tienen situaciones mixtas. Por ejemplo, mencionemos la cirrosis. Debes de tomar en consideración que al hacerse el hígado una cicatriz con reducción de su tamaño, puede provocar una limitación del retorno venoso, provocando un aumento de la presión hidrostática en la porción inferior del cuerpo, parte por lo cual provoca edema y ascitis, pero también se acompaña de una disminución de la producción de albúmina, con lo cual también hay una disminución de la oncótica intersticial y la oncótica capilar sobre todo, así como las fallas renales, en las cuales tenemos que poner atención para ver si es un caso donde está disminuido el volumen urinario con un consiguiente aumento del volumen sanguíneo y retención de líquidos, con lo cual aumentaría la hidrostática capilar, o si es un paciente que tenga síndrome nefrótico, con lo cual presenta un caso de disminución de la oncótica capilar. Bien, ustedes han escuchado bastante, no se asusten por la terminología porque lo van a ir aprendiendo poco a poco, pero sí me interesa que ustedes que ya pasaron esta parte en fisiología de la presión hidrostática, el intravascular, la presión oncótica, eso, y eso va a que esta clase va a quedar con ustedes y repasen todo lo que han escuchado para poder llegar a un buen fin, por favor. Ok, ya para terminar, me parece que vamos a hablar del shock. Es otro punto fundamental. Cuando vayan ustedes ya al internado, van a hablar, doctor, y ha llegado chocado. Ahora tienen el concepto más o menos gaseoso, pero el interno me dice, doctor, llegó el paciente chocado.
o ha llegado en shock. ¿Qué significa? Paciente crítico. Paciente se puede morir en esos momentos. ¿Ok? Por eso dice, el shock viene a ser una afección crítica por la baja referencia de flujo sanguíneo en todo el organismo. El aparato, el sistema cardiovascular alimenta a todo el organismo con la diástole, la sístole, la diástole y la sístole, ingresa el oxígeno por vía inhalatoria. Ustedes ya saben, me estoy perdiendo entre comillas, pero no estoy ordenándome, pero sí, el sistema respiratorio es uno, el sistema cardiovascular es otro, pero actúan en conjunto. Esa es fisiología pura. Pero cuando llega chocado es porque la sangre, que es la vida, que es el que lleva el oxígeno a todo el organismo y también lleva la glucosa, pero más que nada el oxígeno, cuando el paciente llega con un cuadro de disminución severa de la oxigenación, entra en shock, afección crítica por la baja referencia del flujo sanguíneo en todo el organismo, llega chocado. O también dice, el shock es un síndrome caracterizado por la incapacidad del sistema cardiovascular de mantener una perfusión adecuada de todos los órganos del sistema. Esto es bien sencillo de conceptualizar, pero sí vayan ustedes familiarizándose con los conceptos. ¿Ok? Shock es igual a paciente crítico, puede morirse. ¿Ok? Ese es el paciente chocado. Acá miren ustedes, ¿ven? El ciclo continuo del shock, trauma de cualquier tipo, o los tejidos y los órganos reciben menos oxígeno, los vasos de sangre causan disminución en el gasto cardíaco, que lo van a ver después en la unidad cardiovascular, etcétera, etcétera. Sigan ustedes van a leer esto, por favor, y el paciente llega en shock, pérdida de conocimiento, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque no llega. El oxígeno tiene que llegar al cerebro. Si es que un shock hipovolémico, por ejemplo, un paciente que son las 3 de la mañana, ustedes están de guardia en el hospital X, llega con herida de bala o herida pulso cortante, el paciente, ¿cuántos litros tiene el paciente de sangre circulando en ese circuito cerrado? 4,5 litros, 5 litros promedio. Y con eso vives tú tranquilo. Ustedes como estudiantes de medicina viven circulando con esa cantidad de sangre. La mujer un poco menos, obviamente, ¿no? Pero si es que una herida con arma blanca o una herida de bala, que está de moda actualmente, desgraciadamente, llega a la emergencia y lo están trayendo de San Juan del Lurigancho para llegar hasta el hospital Loaiza o de Mayo, o quizás por ahí nomás, ojalá Dios quiera, el paciente llega chocado antes de que se muera. No llega muerto, perdón, llega chocado. ¿Por qué? Porque en shock hipovolémico significa que está con uno de los 5 litros ha perdido en el viaje, en el taxi o en la ambulancia, ha perdido 4 litros y ese litro que queda está circulando con una taquicardia de 200 por minuto, etcétera, porque el organismo trata de compensar con una frecuencia cardíaca aumentada. Lo van a aprender ustedes eso, pero llega ya en shock. ¿Ok? Por eso, pero hay diversos tipos de shock. ¿Eh? El shock cardiogénico, por ejemplo, causado por problemas de origen cardíaco. Es decir, que la bomba se puede fallar, se paraliza, etcétera, se llama shock cardiogénico. El shock hipovolémico es el que estamos hablando de herida por arma de fuego. Pérdida total del volumen se denomina hipovolémico. ¿Por qué? Porque todos los órganos del cuerpo humano se van a comprometer. Y más que nada, el que tienen que ustedes cuidar es el cerebro, porque se necesita más oxígeno que el resto. El shock séptico se puede originar por las diversas infecciones, obviamente, virus, bacterias, etcétera, que pueden comprometer los diferentes sistemas del organismo. Ese es otro tipo de shock. Y el shock neurogénico, que ocurre cuando existe una falla en la comunicación entre el cerebro y el resto del organismo. ¿Ok? Lesiones de médula espinal puede traer un cuadro de shock neurogénico. Pero redondeando la idea, shock
es premuerte, estado crítico, que se relaciona directamente con el sistema cardiovascular, mayormente, ¿ya? Mayormente. Lo dejo ahí nomás porque ustedes van a aprender eso pues, en su carrera, ¿no? Hay otro tipo de shock anafiláctico que puede llegarles a ustedes a emergencia. Es una reacción alérgica de inicio rápido y puede llevar a la muerte, obviamente. ¿Por qué? Una sustancia alérgica, la penicilina, por ejemplo, que es bien común, el paciente tiene un sistema de alergia a alimentos, etcétera, puede ser un shock anafiláctico. Hay pérdida del conocimiento, la urticaria, hay una edema de glotis, se bloquea la respiración, perdón. El paciente entra en shock anafiláctico, muerte, si es que no si se actúa inmediatamente. Ese es el famoso shock anafiláctico. ¿Ok? Me parece por acá. Y hay una reflexión final, que es la que más me gusta a mí, porque ustedes tienen que ser médicos y grandes médicos. La fisiopatología es la base para comprender la medicina, sí. Y mejorar el diagnóstico y tratamiento, sí. Sin fisiopatología, la medicina es solo un catálogo de síntomas y tratamientos. Si no hay fisiopatología, la medicina se convierte en algo inerte, en algo frío, en algo de catálogos, donde hay una cantidad de síntomas, tratamientos, pero no tiene vida. Ustedes tienen que darle vida a la fisiopatología. ¿Ok? Estamos nosotros iniciando el curso. Vamos ya se les dio cada uno tiene su docente. Se ha unido a nuestra cátedra. Hay un médico nuevo que le vamos a dar su grupo. O sea, ese grupo que tienes, Mateo, vamos a reordenarlo nuevamente, porque hoy día mismo me parece. ¿Por qué? Te mando ya con el doctor Cuadros, que se acaba de integrar. Vamos a disminuir en cantidad. Mateo, cuántos tienes por grupo? Cuatro, creo, ¿no? A unos 4, a unos 3. Como entraba el doctor Cuadros, vamos a reordenar nuevamente, ¿ya? Entonces, estas reflexiones finales son fundamentales, ¿eh? Repito, la fisiopatología es la base para comprender la medicina humana y mejorar un buen diagnóstico y tratamiento. Pero sin fisiopatología se vuelve fría. Es un simple catálogo de síntomas y tratamientos. Malo. Bien. Yo les agradezco mucho por su atención y continuar ustedes, continúen ustedes estudiando. El próximo sábado me parece que ya inician los capítulos y también Muchas gracias, doctor. ya igual para ustedes.